Entonces vamos a poner unos pocos ejemplos de álbumes que se pueden desplegar y que el cuadrado se rompe completamente. Entonces tenemos el ejemplo de, como les decía, de el Brain Salad Surgery de Emerson Lake and Palmer. Pues para hacerlo más rápido, pues el álbum está acá, aquí está sellado. Pero bueno, aquí en la imagen ven cómo se abre, del artista Giger, un artista el mismo que diseñó lo que es el Alien que todos conocemos y que tiene un trabajo fantástico, porque además, de hecho, trabaja el arte como algo fantástico. Y bueno, hay varias versiones del álbum desplegable. Entonces, este álbum muestra una cosa en la imagen y cuando uno lo abre, la imagen se transforma o, digamos, se complementa con otra cosa. ¿Bien? Ese es un ejemplo. Les voy a mostrar acá otros ejemplos de álbumes también desplegables. Entonces, bueno, de álbumes desplegables y de álbumes que, digamos, transforman el plano, o sea, se van más allá del plano. ¿No? No, después les haré, ahorita les hago el experimento, pero este es un álbum de Rick Whitman, que entonces la imagen así se ve bien extraña, totalmente rara, porque realmente la imagen está hecha para que en este centro, miren qué cosa, en este círculo se coloque un cono, ¿sí? Y es un cono de un material que refleja como un espejo. Entonces, cuando uno coloca el cono como un espejo, se entiende la imagen. La imagen en el reflejo se completa. Lo mismo pasa con esta parte del álbum. Entonces, un álbum no para que la imagen no se vea así, sino para que se vea. eh, Puede servir el tamaño perfecto para quienes tengan este álbum. Denme un segundo. Para quienes tengan este álbum en versión donde no se ve donde no trae el rollo, porque hay una versión, es una lata como esta. Este es más o menos el ancho que tendría, ¿no? Es una lata como esta, entonces uno la puede envolver con un material que refleje y se ve. Entonces vamos a buscarlo acá de todas formas para que más claramente, porque en la cámara me va a ser muy difícil mostrárselos. Aquí lo vamos a ver entonces. Vamos a buscarlo acá, vamos a seguir improvisando con Google. Bueno, les decía que acá ven el ejemplo, acá está el ejemplo. Entonces es muy interesante porque tenemos en la portada y en la contraportada, esta es la versión CD donde pasa igual, una imagen que bidimensionalmente no funcionaría o se ve, bueno, es interesante porque se ve como extendida, ¿no? Como deformada, digamos, cuando uno coloca el cono, porque, perdón, el cono no, cuando uno coloca el cilindro, no es un cono, y ahorita dije cono, no, es un cilindro, que refleja la imagen, ahí la imagen se completa, ¿ven? Ahí lo ven acá y lo ven acá. Y lo curioso de esto es que, bueno, uno piensa cómo alguien proyecta una imagen que no es para verse así directamente, sino que es para verse a través de un reflejo que, por supuesto, al ser, al tener esta forma de cilindro, o sea, circular, permite que la imagen sea proporcional, o sea, cómo pasar de la desproporción a la proporción. Y eso es una forma muy interesante donde la portada del álbum se convierte en algo más allá y en algo interactivo, donde tú completas la imagen y logras ver la imagen en esa relación donde los BD se hace 3D, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Es un trabajo creo que de hecho complejo para alguien para quien planteó este diseño, ¿sí? Aquí lo tienen nuevamente en el papel enrollado que, que refleja, digamos. Y es muy interesante, insisto, porque es una forma de entender que el plano, o sea, el plano en tanto, el plano bidimensional de la imagen, va más allá de un plano bidimensional. Aquí hay otro ejemplo también, varias personas que han subido la forma en que lo lograron, porque además entonces es el juego de cómo yo termino de configurar en mi intervención la imagen. Como les decía, hay algo interesante acá, y es el hecho de que, aquí tenemos otra imagen, es el hecho de que el álbum justamente tiene que ver con las relaciones casi que extraterrestres, ¿sí? O de masa del plano Tierra. Entonces, esta cuestión de hasta dónde podemos percibir otra realidad y qué requerimos para percibirla, y cómo algo que es deforme lo podemos entender en un lenguaje, digamos, en una traducción de la imagen, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo donde
se complementa el plano y vamos más allá del plano. Es bien interesante. Otro ejemplo entonces en esta selección que estoy haciendo de álbumes desplegables o que van más allá del formato cuadrado, digamos, de la cuadratura del formato. Y volvemos entonces a Emerson Lake and Palmer. Este es un álbum en concierto, correcto, pero cuando uno lo abre, voy a hacerlo con cuidado porque tengo la cámara frontal y, bueno, de hecho son 3 discos, entonces se abre así y se abre así. Uf, no sé si aquí más o menos alcanza. Es una cosa inmensa, no me cabe en la cámara, es una cosa inmensa. Entonces yo voy a retirar los discos como tal para no dañarlos, porque esto es una joya. Y para que vean cómo se ven las letras. Esto es una pieza, como les digo, muy grande. Entonces, cuando esto se abre, es una locura. Entonces, qué hace el diseñador? Cuando lo abren, miren esta cosa tan inmensa. Ahora miren que yo le puedo hacer así. ¿Vieron la sombra? ¿Vieron la sombra? O sea, esto es una locura. Escalado, ¿ven? Miren esto. Entonces, cada letra es así, ¿sí? O sea, aquí va el disco, se mete acá adentro, pero miren ahí la sombra, ¿no? Cada letra eh, es un corte, es un calado, ¿no? Entonces, bueno, no tiene esta cosa que cuando se despliega, ya aquí no solamente no hay una cuadratura, se rompe el formato tradicional, sí, pero además de eso, miren, hay un trabajo de plegado acá, ¿no? Ahora imagínense ustedes este trabajo para editar la cantidad de copias que se editan. Por eso, en algunas versiones, las copias son simples. Las copias originales, que son las que yo intento coleccionar, no son simples. Y el otro ejemplo es este. Este es un álbum de Jethro Tull, también puro rock progresivo. Y esto es un trabajo conceptual muy interesante. De hecho, Jethro Tull en su época, como todos los artistas de esta época, los 70, estaban muy relacionados con el arte conceptual. Y hay digamos, un grupo de cineastas, etcétera, de nombre Monty Python, que es un grupo británico humorístico, pero que jugaba mucho con el absurdo. Y Jethro Tull era seguidor fan de Monty Python, y justamente este álbum y el concepto tiene mucho que ver con esto. Aunque este álbum fue un chiste, porque ellos estaban burlándose justamente de los álbumes conceptuales y progresivos por uno que tuvieron anteriormente. Es sobre todo excavar. O sea, uno dice, pero tremenda la inversión. Pues sí, a veces sí, porque son ediciones. Esta, por ejemplo, esta edición es original. Entonces, ¿qué pasa? Ellos inventan una historia. Ojo, esto, qué cosa tan loca. Ellos inventan la historia de este niño, ¿no? Se inventan este niño. Pues esto sobre todo tiene que ver con Ian Anderson, el autor fundamental de esta banda, el que hace casi todos los proyectos. El niño se llama Little Milton, y entonces inventa una historia por la cual el niño escribe un poema para un concurso, y hay toda una cuestión, bueno, este es otro video que ahí les compartiré. Hay una cuestión perversa en la historia para un niño de su edad, y de hecho le retiran el premio por una historia también perversa al niño. Es bien loco el asunto, pero ellos están cuestionando todo el tema de la producción, la creación, la escritura. Y el poema que escribe el niño, el supuesto poema, es la letra del álbum. Y lo que sacan es una noticia. Entonces, ¿qué pasa? La portada, cuando uno la despliega, hablando de portadas que van más allá del formato tradicional, voy a sacar el álbum también para que no se afecte, porque les voy a mostrar. Aquí está el disco, ¿no? Este es el álbum. Es un periódico. O sea, es un periódico tal cual. Entonces, cuando uno lo abre, es un periódico con un montón o sea, es una parodia con todas las secciones que tendría un periódico: entretenimiento, política, crucigrama, en fin, ¿sí? Pero es todo una ironía, es todo un sarcasmo sobre la época. Entonces juegan con cosas de la época, se burlan de personajes de la época, hacen críticas políticas, críticas sociales, hacen absurdos, y dentro de las noticias está la noticia del niño y las letras del álbum, que además el álbum, todo el disco es una sola canción, todo. Y toda la letra de esa canción
está aquí, está en el periódico, está entre una de las noticias, ¿no? Entonces, y ellos mismos se colocan en las noticias, hablan de ellos mismos en las noticias, o sea, de ellos como banda y de ellos como personas, ¿no? Entonces aquí, en esta parte del periódico, están todas las letras, ¿no? Entonces, nada, lo que les quiero mostrar con esto es que son propuestas artísticas muy serias, realmente, o sea, el tema no es un asunto, digamos, no es una línea bastarda de la creación, que es algo que me parece que ha pasado, que se ha desconocido el proceso de creación, es algo muy serio y hay todo un pensamiento creativo en torno a esto. En algunos casos, en el caso este de Thick as a Brick, que así se llama el álbum de Jethro Tull, en este caso, prácticamente la producción del empaque, que es el periódico, que puede costarle más tiempo, quizás en algunos casos, y aquí pasó así, que la misma producción musical, siendo que la producción musical es compleja, porque, bueno, como hablamos de rock progresivo, hablamos de muchas experimentaciones, retomar cuestiones ancestrales, retomar cuestiones poéticas y demás. Entonces, bueno, aparte de que algún día podremos hablar y les mostraré ejemplos, que tengo unos ejemplos bien bonitos, de los picture disc, o sea, el álbum que en sí contiene una imagen, ¿no? Eso lo podemos hablar en otro momento. Entonces, bueno, ahí les dejo varios ejemplos de álbumes que se despliegan, que van más allá del formato y que además, no solamente eso, sino que se despliegan en muchos sentidos, porque es que estos álbumes que les estoy mostrando, además de eso, la relación entre música, filosofía, lo conceptual, el conocimiento literario, por ejemplo, en algunos casos y demás, en aquella época era muy importante. Entonces, bueno, ¿por qué articular filosofía? Lo que estamos haciendo acá, ¿no? Lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá de articular de pronto otros conocimientos, arte en general, temas conceptuales, porque es que es posible y es muy enriquecedor y ha pasado y ha sido parte del proceso de cómo entender la interacción entre campos del arte, ¿sí? Entonces aquí tenemos que, de hecho, muchos artistas trabajan directamente con cuestiones filosóficas, artistas músicos incluso con filosofías en términos o en teorías complejas como las de Jung, como las hace Tull con el tema de Fibonacci, que hay todo un estudio muy profundo sobre el asunto, como hace Emerson, por ejemplo, ya no en filosofía, sino cuando acude a músicos clásicos o a piezas clásicas. Hay toda una referencia a la historia del arte en estas mismas piezas, como hace Jethro Tull también cuando trabaja, pues precisamente, insisto, todo el tema también conceptual, filosófico, en fin. Si hay una base, Rick Whitman, ni hablar. Bueno, y hablando de estas portadas que en su capacidad creativa, diseñadores, artistas y demás la llevan un poco más allá del formato tradicional, del mismo plano incluso, de lo que estamos hablando de cómo el arte se puede expandir. Entonces, bueno, unos ejemplos más. Aquí tenemos la portada de este álbum de Jimi Hendrix Experience, que cuando uno pues lo extiende, tiene esta imagen y que en realidad pues ya va más allá del cuadrado, la imagen completa se expande así. Bueno, de esto hay varias portadas que buscan esta opción. Sabemos que esta portada es una imagen que a Jimi Hendrix en un momento, primer momento no le gustó mucho, pues finalmente quedó y pues es muy interesante la relación con las deidades orientales y este tema de los tres rostros. Bueno, aquí hay un ejemplo y como eso hay varios ejemplos, tenemos acá este álbum del 73 de Led Zeppelin, que también pues se abre. Esta es una portada para mí icónica, Houses of the Holy. Y bueno, sabemos que es una portada que tuvo todo su conflicto y toda su situación bastante cuestionable con respecto a los niños. Esto es algo que tocaremos en otra reseña. Pero el asunto artístico, fotográfico, el asunto de la expansión de la imagen, que se convierta entonces en un rectángulo más allá del cuadrado, me parece que es una portada que artísticamente está muy bien lograda. Bueno, hay toda una historia alrededor de la portada en sí y de todo lo que implicó realizar la fotografía, pero lo tocaremos en otro momento. Pero ahora sí, vamos a hablar entonces de en esta cuestión de cómo se quiebra la bidimensionalidad, que es lo que hemos estado revisando y trabajando artísticamente. Ya que hablamos del Zeppelin, pues esta es para mí una de las portadas más creativas que hay en términos de cómo el plano se
se reinventa. Physical Graffiti, un álbum doble de Led Zeppelin, que el insert de cada disco es en sí la imagen esta de esta fachada, de este edificio, y con imágenes de personajes icónicos, ficticios y reales, que hacen parte de la cultura y de la historia, incluyendo a los mismos integrantes de la banda. Y uno puede reinventar la portada, uno puede cambiar la imagen, porque cada vez que movamos los inserts tenemos un diseño diferente. Entonces es muy interesante porque tanto por un lado como por el otro, los rostros y los personajes que caen en las ventanas pueden variar. O sea, yo puedo tener varias versiones de esta portada si cambio el insert y si cambio la posición, si cambio pues el diseño. Este es un álbum importantísimo de Led Zeppelin, álbum doble, donde aparece la pieza Houses of the Holy, que da título al álbum anterior, pero que aparece aquí como pieza, y varias piezas que habían sido grabadas y que no habían sido utilizadas en otros discos. Y finalmente entonces tenemos que es un trabajo calado, un trabajo cortado, pues recortado, de las ventanas, que hacen que esta noción de bidimensión del formato como tal se quiebre completamente y se reinvente. Y como les digo, la capacidad de que uno pueda reinventar el mismo diseño de la portada cambiando las imágenes. Creo que es muy interesante cómo eso quiebra la concepción del plano, la concepción de la bidimensión, la concepción misma del diseño, porque se interviene, como quien dice, se interviene en sí en el material. Pues como les digo, una imagen icónica de este edificio que está en la calle St. Mark's Place, y que se convirtió en un lugar icónico, y que bueno, tuvo una edición para que encajara en el formato como tal de la portada, y es que fotográficamente se dejaron 4 niveles del edificio para que encajara en esta cuadratura, aunque realmente eran 5. Y bueno, varios espacios acá importantísimos alrededor del edificio, incluyendo de hecho un bar llamado Physical Graffiti también. Son 2 edificios entonces, números 96 y 98 del St. Mark's Place, que en estos momentos pues también se convierten en lugares históricos gracias a esta portada de este gran álbum, que además tiene una pieza como Kashmir. Pero bueno, lo que más me importa en estos momentos es esa capacidad de reinventar y de crear, y creo que esta es una de las portadas más interesantes en ese sentido, artísticamente, visualmente, plásticamente, y que como les digo van más allá de lo que es el plano y el formato en sí, y no solamente tiene que ver con la imagen, sino con la materia misma, digamos, que compone la imagen. Entonces ahí está, ahí esos ejemplos de, así muy por encima, de algunas de mis portadas favoritas que van más allá del formato tradicional, de las dimensiones tradicionales que se pueden desplegar, ampliar, cortar, craquelar o variar en su diseño según cómo nosotros también las utilicemos, y que implica también una posibilidad de creación nuestra en la misma portada. Y pues seguiremos en otras ocasiones mostrando otras portadas que para mí tienen un valor también plástico visual importantísimo.